Hola, cariño. Todas las historias tienen un final. Y hasta todos los finales felices terminan con un fin. Hoy ha llegado ese momento para ti. Imagino que estarás triste, pero piensa que todo final a su vez tiene un comienzo o un inicio de otra nueva y maravillosa etapa. Y al igual que un libro, tú serás capaz de ir rellenando cada día una hoja de apasionantes momentos, los cuales, al igual que estos 2 años, espero compartir y disfrutar a tu lado. Alba, tu sueño de ser reina se hizo posible en 2012 y has llevado a Aragón por donde has ido con alegría y elegancia, con ese saber estar y esa simpatía que te caracteriza. Puedes estar orgullosa porque has sido y eres para siempre una reina ejemplar. Durante estos 2 años he tenido la suerte de estar contigo en tu corte de honor y por las circunstancias de ser tu hermana, a acompañarte a disfrutar de todos o casi todos los numerosos actos en los que has participado, alegrándome tanto a mí como a los papás cada vez que subías a un escenario, en representación del centro, dejando muestra de tu elegancia y compromiso con el cargo que representabas. Por ello te doy las gracias, ya que todos esos momentos quedarán guardados dentro de mis recuerdos como las historias de princesas, cuando jugábamos cuando éramos pequeñas. Difícil, te lo aseguro, expresar todas las vivencias de 2 años de emociones a través de palabras, pero hay cosas que solo se pueden vivir para poder contarlas. Siempre me acordaré de aquel momento de la ronda, en nuestra casa, cuando Laura nos dedicó una jota que decía así: para ser hermanas, qué diferentes que sois, una parece la luna y otra parece el sol. Con lo que la emoción del momento me hizo romper a llorar, momento en el cual enseguida me viniste a consolar. Ya para finalizar, solo nos queda decirte gracias por todo. Ahora sí que podemos escribir con letras doradas. Fin. Guapa, más que guapa. Desde que empezamos de pequeñas en el centro aragonés a disfrutar de las bonitas jotas, tanto bailadas, tocadas como cantadas, has seguido tu trayectoria en el centro, siendo dama infantil, dama mayor durante mi reinado y hasta ahora como reina. Tu don de gentes te ha llevado a que seas conocida por todo el mundo de las gallatas, caballers y centros regionales, por los que sientes un gran aprecio y estima, y ese aprecio es correspondido. Como no, has volcado el mundo de las fiestas, tanto de Aragón como de Castellón, en tu familia, y nos has hecho partícipes de cada uno de los actos de las fiestas, del Pilar, Virgen a la que adoramos, y como no, de la Magdalena, como no recordar a la Lledonera. Más cabe recordar a nuestra ronda, rodeada de nuestros amigos que vinieron a halagarte, y en la que pude participar cantándote las jotas que antiguamente cantaba con nuestra rondalla. ¡Qué bellos recuerdos! Y en el mar muchos corales, si en la tierra hay minas y oro, todo ello no valen lo que tú vales, guapa. Mami, este año ya sabes que va a ser muy especial para nosotras. Seré la madrina infantil de la Gallata 2. Sé que me vas a acompañar en cada acto y voy a seguir tu ejemplo. Llevaré una gran sonrisa, intentaré ser una gran embajadora como tú. No has puesto el listón muy alto. A mí y a la nuestra reina del centro aragonés. Te quiero, mami. Mamá, desde la cuna he compartido contigo las fiestas del centro aragonés y los 2 años en los que has sido reina me he sentido muy feliz y muy orgulloso de la madre que tengo, porque eres la más bonita por dentro y por fuera. Gracias, Alba. Gracias por habernos regalado 2 años de vuestras vidas para representar al centro aragonés de Castellón. Hasta siempre.